Espacios vividos. Llega el momento de hablar de espacios vividos. Hoy vamos a recorrer el Ebro, vamos a conocer qué ocurre con las riberas cuando se inunda y cómo ha cambiado en los últimos años. Y lo hacemos de la mano de Paco Pellicer, profesor de Geografía. Bienvenido, Paco. Hola, buenos días. Pues el Ebro, que nos gusta tanto hablar de él, pues hoy más. Sí, es que el Ebro es uno de nuestros elementos naturales de mayor fuerza, de mayor identidad y con lo que nos sentimos profundamente enamorados. O sea que vamos a hablar de un tema verdaderamente bonito, interesante y necesario de tratar, porque nuestro Ebro no es precisamente un río fácil, es un río complicado, complejo, tiene una enorme cuenca. Hay que pensar que aguas arriba de Zaragoza tiene 40.000 kilómetros cuadrados. Es una superficie enorme. Tiene dos sistemas montañosos, uno al norte y otro al sur. El valle, desde Logroño, el río queda circulando en una llanura de inundación y describe meandros y da vueltas y revueltas y no para quieto y cambia la forma del cauce, cambia los caudales periódicamente son diferentes, cambia conforme a las actividades humanas. Así que tenemos que entender el río como un sistema vivo, un sistema muy vivo. Claro, ¿y cuáles serían esas características generales de este sistema vivo? Si empezamos por los caudales, siempre nos han dicho que los ríos son corrientes continuas de agua y tal y cual. Pues no es agua lo que circula por un río. Lo que circula es vida. Es decir, lleva agua, absolutamente imprescindible para la vida, pero lleva también nutrientes, lleva sedimentos, lleva muchos seres vivos que además se trasladan en ellos, vivifica las riberas y en las riberas crecen pues los hotos, la vegetación propia de estos lugares. Todo esto hay que estudiarlo muy detenidamente porque además el río Ebro puede pasar de menos de 30 metros cúbicos por segundo, estoy refiriéndome al entorno de Zaragoza, entre Castejón, Zaragoza, Pina. Puede pasar de 30 metros cúbicos por segundo, incluso menos, en épocas de estiaje, y vemos el río escuálido y decimos, ¡ay, qué seco está! Pero en un momento determinado pues pueden pasar 2.000 metros cúbicos por segundo. Pasa con mucha frecuencia. Puede alcanzar 3.000, superar incluso estos caudales. Ahora, pasar de 30 a 3.000 es una barbaridad. Entonces tenemos que tener todo preparado. Para los 30 y hasta 250, 300, tenemos lo que es el cauce ordinario. Es decir, es la parte que normalmente está mojada y que siempre entendemos que eso es el río. Pero el río es además las riberas, los márgenes que suelen estar ocupadas por sotos, etc. Y lo que llamamos el cauce mayor. El cauce mayor, que es la zona que se inunda con las crecidas ordinarias. Las crecidas ordinarias pueden estar hasta los 1.700, 2.000 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que llamamos el cauce lleno. Jurídicamente corresponde al dominio público hidráulico, es decir, lo que es del río y de nadie más, y por supuesto de las personas que vivimos en ese entorno, pero es propiedad pública y eso hay que mantenerlo y cuidarlo. Esto lo subrayo porque es una fuente de conflictos verdaderamente importante. Bien, hablamos de cauces, una variabilidad muy grande. Hablamos también de que en estos cauces se van moviendo los sedimentos que el río excava
excava su cauce, es él el que construye su cauce, el río construye su cauce. ¿Y cómo lo hace? Pues mordiendo en esta zona de meandros, muerde en las orillas cóncavas, deposita en las orillas convexas, así que en una orilla hay erosión y en la otra hay deposición, acumulación de sedimentos. Esto en condiciones normales. Desde los años 50, en el que ha habido una gran capacidad técnica de intervenir, y sobre todo a partir de las inundaciones de 1961, que fueron muy graves, pues lo que se ha ido es construyendo a cada lado del río un muro, una mota, un elemento de defensa para que las aguas no desborden e inunden, y queremos que toda el agua pase por ese espacio. Es curioso que en los estudios que hemos realizado, pues entre 1950 y el 2000, la superficie que ocupaba el río, gracias a este sistema de defensas, etcétera, se ha constreñido, se ha estrechado en un 40%. O sea, le hemos robado. Le hemos robado al río un 40% de lo que le correspondería. Y a eso añadimos que en esas zonas las hemos puesto en cultivo, y entonces lo que hemos hecho es aumentar la vulnerabilidad. Es decir, exponemos, basados en una falsa confianza de que con estos muros ya no nos va a pasar nada. Además, esto fue apoyado porque en los años 90 especialmente, pues no hubo grandes riadas, hubo un periodo más calmado, pero hemos visto que después en el siglo XXI pues las crecidas siguen siendo inevitables. Es decir, por mucho que tengamos embalses de regulación aguas arriba, el del Ebro, el Irati, el de Yesa, en el Aragón, etcétera. Con esto podemos retener una parte. Tenemos que pensar que estos embalses retienen también agua en los momentos de excedencia, para los momentos de sequía o momentos de estiaje, especialmente en verano, tenemos que regar. Y entonces guardamos el agua, pero a la vez estos embalses tienen la doble función que no se lleva bien. Una de almacenar el agua en los momentos de crecida, pero si el embalse está lleno, porque hemos guardado agua para regar, pues entonces la labor de laminación lo lleva a regular. Bien, entonces tenemos embalses, tenemos muros, motas, etcétera. Hemos constreñido el río, pero cuando vienen estas crecidas inevitables, queremos que pase por un espacio más estrecho. Y decimos, lo que hay que hacer es ahondar, dragar, para que sea más profundo, y levantar las motas. Eso que parece así como a base de repetirlo y tal, pues hay mucha gente que se cree que eso es así. Pues todos los estudios, todos los trabajos, todos los modelos, todo lo que se está haciendo científicamente nos dice que ese no es el camino, que eso no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, el río ya hemos dicho que transporta sedimentos naturalmente. Si el río fuera excavado en piedra dura, en el sustrato geológico, pues pasaría una cantidad de sedimentos. Pero es que este Ebro, en este tramo que estamos estudiando, labra su cauce precisamente en sus propios sedimentos. Entonces, en cuanto tiene un poco de energía, muerden las orillas y depositan el otro. Y si le ponemos un muro a un lado y otro muro al otro y decimos, pasa por aquí y te vamos a someter, somos más fuertes que tú, entonces el río dice, pues como tengo más energía, si no puedo lateralmente, voy a excavar en profundidad. Entonces saca del fondo de su propio cauce, arranca materiales y los deposita un poco más abajo en cuanto se ha cansado, en cuanto ha disipado su energía. ¿Qué es lo que nos genera? Pues unas mejanas o unas islas en mitad del río que en momentos determinados obstruyen, son trombos que no dejan pasar el agua. Y dice, que draguen, y se hacen dragados, ya al poco tiempo vuelven a
vuelven a regenerarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso era la pregunta del millón. Ajustar el sistema. Ajustar el sistema, dejar que el río se canse mordiendo en las orillas, depositando. Es decir, hay que darle espacio para que, además de pasar el agua, se muevan los sedimentos y el río disipe la energía. De esa manera es mucho menos dañino. Bien, al margen del cauce lo que tenemos es la llanura de inundación. Hemos dicho, el cauce mayor lleva las crecidas ordinarias, pero las crecidas extraordinarias desbordan a partir de los 2000 metros, la cosa se pone chunga, pero cuando supera pues los 2500 y 2700, 3000, en ese momento las defensas son desbordadas, son reventadas, el agua se concentra en unos puntos determinados, hace unas excavaciones en los campos, en lo que es la llanura de inundación que está ocupada por los cultivos, hace unos hoyos, unos agujeros tremendos y después un poco más allá abandona buena parte de esa carga de cantos, de gravas y tal, y así te encuentras pues un campo de alfalfa con un enorme agujero, pues tiene hasta 8 metros de profundidad, un enorme agujero y después a continuación todos los materiales de gravas y tal, normalmente gruesas porque en ese punto el agua al ir concentrada y lleva una enorme fuerza, pues te llena el campo de piedras. Entonces entre el agujero, las piedras y el material suelto, fino, el suelo cultivable que cuesta tanto crear, se lo lleva para abajo, te ha hecho un roto en condiciones. Y dice, ¿qué es lo que hacemos? ¿Más mota? Y dice, vamos a ver, que no es así. Entonces, se está trabajando, ¿no?, para mejorar esa situación, para que las poblaciones, los cultivos permanezcan a salvo y a la vez devolverles espacio al río que le habíamos robado. Efectivamente, como vemos que las inundaciones son inevitables y además son necesarias porque mejoran los suelos y demás, frente a eso tenemos que hay núcleos de población que evidentemente hay que defender. Eso es impepinable, los núcleos tradicionales de población, y ahí, pues con el programa Ebro Resilience que lidera la Confederación Hidrográfica, pues se están haciendo por tramos una serie de obras, de mejoras, se está experimentando, se está investigando muchísimo, con un objetivo principal: proteger los núcleos de población. Segundo, evitar en lo posible los daños en las zonas de cultivo. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Devolver espacio al río para que pueda pasar. En la llanura de inundación, generar áreas inundables. Hay unas experiencias que son pioneras ahora en el mundo, vienen de otras confederaciones hidrográficas y de otros países a ver lo que se está haciendo pues entre Osera y Fuentes, por ejemplo. Ahí hay un proyecto que es innovador, extraordinario y que está liderando Ebro Resilience, y desde luego que ahí tenemos que ver cómo funcionan estas cosas. Digamos, por una parte está claro cuáles son los objetivos y por otra parte tecnológicamente se está avanzando increíble. Los trabajos de ingeniería nuevos son una maravilla frente a la ingeniería tradicional que ponía todo su énfasis en la defensa. En este momento es en el conocimiento integral del sistema y hay una capacidad de cálculo, de modelización y demás extraordinario, los sensores, los LIDAR, etcétera. En estos momentos la parte tecnológica, pero también la parte conceptual, la manera de entender los problemas. Esto está llevando a un cambio de mentalidad que es extraordinario. Yo no me canso de decir que estoy feliz de asistir a un momento en el que, en lugar de trabajar contra el río, estamos aprendiendo a trabajar con el río. Pues con esa felicidad compartida, porque nos alegramos también de ese cambio en la mentalidad y que la técnica nos permita realizar lo que es mejor para el río y para los habitantes. Nos quedamos. Paco Pellicer, profesor de Geografía, muchas gracias por habernos llevado de la mano por este recorrido del Ebro inundado. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.
Espacios vividos.